Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y todos los sábados después de mediodía y en otros horarios, especialmente en la madrugada, en la muy mañana. Pues qué bueno que usted está participando de este programa. No se va a arrepentir. Póngale atención, le animo que le ponga mucha atención porque es de gran valor para su vida espiritual. Hemos insistido y lo seguiremos diciendo que esto no es una religión, esto es el plan de Dios para la salvación. Muy bien, estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Está invitado usted, estamos un poquito adelante de los asilos de ancianos. Hacemos la referencia porque usted está invitado, está invitado con su familia, venir y escuchar lo que Dios nos dice por la Biblia, no solamente para la salvación, que es lo fundamental, pero también para cómo vivir la vida, cómo formar buenos hijos, si uno quiere formarlos bien, todo eso. Continuando, disfrute de una pieza musical. Por su
vamos a continuar con el corazón de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el tema de el asunto del pecado. Gran importancia tiene, aunque no nos gusta hablar del pecado, pero sí nos gusta practicarlo y a veces no le damos importancia también. Pero es muy importante este tema del pecado. Quiero platicarle bíblicamente con usted acerca de este problema, el asunto del pecado. Y principiemos por preguntarnos, ¿qué cosa es pecado? ¿Qué cosa es pecado? Bueno, todo acto o hecho, toda palabra o dicho, todo deseo, todo pensamiento que sean malos, son pecado. Incluso es pecado, hay algunas cosas que no hacemos que son pecado. Sí, la Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Juan 16, el Señor Jesucristo, hablando de que Él ya se iba y que iba a enviar en su lugar al Espíritu Santo, porque el Señor se fue, pero dejó, podríamos decir, un sucesor. Y el sucesor de Cristo no es un hombre. Qué lástima que muchos piensan que Pedro es el sucesor de Cristo. Pedro no califica para ser sucesor de Cristo. Un hombre, ¿cómo puede ser un hombre sucesor de Cristo? Él dijo, enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El sucesor verdadero de Jesucristo es el Espíritu Santo, según Juan capítulo 16. Ahora, en este pasaje, 2 versículos dicen que enviaría al Espíritu Santo con una misión especial. Y una de esas características de la misión especial dice, Él convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Notemos allí que es pecado. Que es pecado no creer o confiar en Cristo como único Salvador. Y el Espíritu Santo es el que trata de convencer al pecador de que necesita un Salvador y que este es Jesucristo. Y si usted lo resiste, está resistiendo al Espíritu Santo. Y usted además está pecando, porque claramente dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 9. De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad a Jesucristo como único Salvador va a llevar mucha gente al infierno. La ha llevado ya y mucha todavía va a ir al infierno por incredulidad a la obra de Cristo en el Calvario para la salvación del pecador. No se olvide esto, ¿qué es pecado? Ahora, ¿quién es el originario del pecado? Pues mire, que la palabra de Dios dice en Ezequiel 28, en el Antiguo Testamento, y a Isaías capítulo 14, nos enseñan, ahí nos dan la historia de cómo se originó el pecado. Dice la Biblia que allá en la gloria, con Dios, había seres creados y había uno muy especial, que tenía un privilegio, tenía una posición privilegiada. Pero con aquella posición que Dios le dio, le entró soberbia y un tiempo, quiso ser igual a Dios y entonces fue expulsado del cielo para limpiar el cielo de pecado. Era el pecado de la usurpación, el pecado de la ambición, del egoísmo, de querer ser mejor que Dios. Y fue expulsado. Sí. ¿Y cuándo tuvo su origen el pecado entre la humanidad? ¿Cuándo tuvo su origen? Bueno, lea Génesis 3. Ahí está la historia. Cómo el hombre desobedeció a Dios y cayó en pecado. Sí.
En Romanos capítulo 5, dice su versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Pues fue Adán. Fue Adán el primero que Dios responsabilizó de pecado. Entre la humanidad, Adán fue el primero. Y de allí, ¿qué pasó? Bueno, el versículo mismo citado, Romanos 5:12, no solamente dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero que el pecado pasó a todos los hombres. Así pasó a todos los hombres, dice. Por eso usted y yo somos pecadores. Casi ni es necesario probar que somos pecadores, porque si observa un niño, vemos que tiene tendencias pecaminosas. Un niño es egoísta, un niño, si lo deja, va a ser un niño rebelde, va a ser un niño desobediente, va a ser un niño grosero, va a ser un niño egoísta. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan necio el niño? ¿Por qué? Porque heredó el pecado. Y por eso así vemos cómo los hombres llegaron a ser pecadores, y nosotros mismos. Así que la Biblia declara que todos somos pecadores. Romanos 3:9 dice, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, dice Romanos 5:9. Nadie ha pasado por este mundo que no tenga pecado. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sí, se desviaron quiere decir cada quien tomó su propio camino. Todo el mundo, dice dice Romanos 3:19, todo el mundo bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Primera de Juan 5:19 dice, todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. De modo que la Biblia confirma detalladamente que todos somos pecadores. ¿Qué es el efecto del pecado? ¿Qué es el efecto del pecado? Mire, el pecado, en primer lugar, forma una división entre nosotros y Dios. Forma una barrera. Incontables veces hemos citado Isaías 59:2, donde dice claramente, hace una división entre Dios y los hombres, una separación. Se pone como una pared entre nosotros y Dios. El pecado no solamente separa al hombre de Dios, que significa que el hombre no puede tener comunión con Dios. No puede, aunque sea religioso, aunque sea bueno desde el punto de vista humano, aunque sea todo lo que puede ser bueno, es una persona separada de Dios, porque el pecado lo hereda y no se arregla con religión o con buena conducta. Pero si se muere, ¿qué pasaría? Bueno, destituido de la gloria de Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos o están fuera de la gloria de Dios. Pero no solamente eso, la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte en Romanos 6:23 quiere decir, incluye la condenación eterna en un lugar de eterno sufrimiento. Cuando tenga tiempo le recomiendo leer Lucas 16, ahí está el caso del hombre que muere sin estar preparado para ser recibido en la gloria, y va a parar en un lugar donde él mismo dijo, soy atormentado en esta llama, y pedí auxilio y no se le pudo dar. Porque la preparación del ser humano tiene que ser aquí. Eso de que alguien puede hacer algo por usted después de muerto, eso es falso. Es un engaño que el diablo ha inventado y ha hecho creer a las personas así. Entonces, primero, separa al hombre de Dios. Segundo, lo priva de ir a la gloria. Segundo, lo condena al infierno mismo. Ese es el efecto del pecado.
Porque el pecado, dice Santiago 1, versículo 15, engendra muerte, engendra muerte. Y ahora, ¿qué pasa con los pecados del incrédulo? Es decir, la persona que todavía no confía en Cristo como su único Salvador. ¿Cómo está el asunto de sus pecados con relación a aquellos que todavía no han querido confiar en Cristo, no han querido obedecerle? Porque cuando se cree en Cristo se le obedece, porque incluye arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar lo malo y seguir a Jesucristo. Bueno, dice Mateo 12:36, que darán cuenta en el día del juicio. Usted que por desgracia todavía no ha confiado en el Señor Jesucristo como su único Salvador, porque no cree que Jesucristo murió y que su muerte es suficiente para su perdón y salvación, dice, dará cuenta en el día del juicio. En Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces usted comparecerá ante el juicio de Dios por sus pecados. Sí, dijo el Señor a los judíos que les hablaba de la palabra de Dios y no querían creer, les dijo en Juan 8:24, les dijo, vosotros en vuestros pecados moriréis. Vosotros en vuestros pecados moriréis. Un inconverso, una persona que no ha querido confiar en Cristo como único Salvador, ya sea porque no quiere o porque no ha entendido, morirá en sus pecados. Sí, otro versículo dice, los pecados vienen después, es decir, aparecen después. ¿Cuándo después? En el día del juicio. Sí, dice en Hebreos 4:13, a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de nuestros pecados. Entonces, ¿qué de los pecados del incrédulo? Darán cuenta, dice la Biblia en Mateo 12:36. En Hebreos 9:27 dice, viene el juicio después de la muerte. En Juan 6:24 dice, en vuestros pecados moriréis. En Juan 8:24, en Hebreos 4:13, darán cuenta, a quien tenemos que dar cuenta por sus pecados. Ahora, los pecados del que cree en Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de los pecados del que confía en Cristo como su Salvador? Esta es una preciosa noticia que usted debiera ponerle mucha atención. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando usted reconoce este sacrificio de Cristo para su salvación y perdón, o perdón y salvación, entonces se hace efectivo eso de que cargó nuestros pecados en Cristo. El apóstol Pedro dijo, ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que, ¿qué pasa con los pecados del creyente? Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, se hace efectivo el sacrificio de Cristo en favor de aquella persona que invita a Cristo a ser su Salvador. Y entonces puede decir, Él llevó en su cuerpo mis pecados allá en el madero. Aquellas 6 horas que estuvo en el suplicio de la cruz, allí llevó el juicio de nuestro pecado. Y usted tiene el privilegio de confiar en Él como Salvador para que pueda decir, ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, ¿dónde los puso el Señor? ¿Dónde Dios los
los puso sobre la persona de Jesús para pagar por nosotros. Ahora, ¿dónde están nuestros pecados? ¿Qué pasó con nuestros pecados? Los pecados del creyente. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué sucede con ellos? Dice en Isaías 44:22, Isaías 44:22, dice que deshizo nuestros pecados. El Señor dice que Él deshace los pecados del creyente. Es como una nubecita que usted ve ahí en el espacio en un día soleado. Ve una nubecita por allí y de repente quiere encontrarla otra vez, ya no está. ¿Qué pasó? Se disolvió, ya no aparece, desaparece de repente. Bueno, eso es lo que hace, dice la palabra de Dios, deshace nuestros pecados. En el Salmo 103 dice, los aleja como la distancia entre el oriente y el occidente. Dice otro versículo de Isaías dice que los pecados los echa tras sus espaldas. En Colosenses 2:13 dice, perdonándoos vuestros pecados, perdonándonos nuestros pecados. Colosenses 3:13, perdonándonos nuestros pecados. En Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Una vez que el hombre, la mujer, confía en Jesucristo como único Salvador, en ese momento en adelante, sus pecados son echados lejos de Dios, son deshechos, los aleja, los perdona y nunca más se acuerda de ellos. Gloria al Señor por ello. Gracias a Dios porque Dios así, y solo por una razón, el sacrificio de Cristo en la cruz y la fe del pecador que pone esa confianza en donde Dios dice que debemos confiar, en nuestro precioso Salvador. Y en Hebreos 9:26 dice, para quitar de en medio el pecado. El Señor dice que apareció en este mundo para quitar de en medio el pecado. A eso vino. Él vino a predicar, Él vino a salvar al pecador, pero también Él vino a quitar de en medio el pecado. ¿Y se acuerda usted que en Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división? El pecado es que forma una barrera y que apareció Cristo, según Hebreos 9:26, para quitar esa barrera, esa división. Eso significa que ya podemos tener comunión con Dios al aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Gracias a Dios por esta obra tan maravillosa que Jesucristo llevó a cabo allá en la gloria, en la cruz, para quitar de en medio el pecado. ¿Y qué pasa con mis pecados que todavía cometo? ¿Cómo voy a solucionar ese problema? Porque yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero todavía no soy perfecto. Todavía le fallo al Señor en alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esos pecados que yo pudiera decir que son no muy grandes, pero son pecados? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, dice, mire la noticia preciosa, 1 de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La Biblia nos enseña cómo pecar menos. La Biblia nos enseña cómo pecar menos. Nos instruye, nos guiamos por la Biblia y ya podemos cometer menos pecados. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios nos da la Biblia para que caminemos en el camino de Dios y pequemos menos. Dice, pero si alguno hubiere pecado, porque no podemos dejar de pecar. Un pensamiento, un error, una palabra, algo puede, una falla, una omisión, pues puede ser un pecado. Entonces dice
que dice 1 de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, es decir, si andamos en la verdad, en la palabra de Dios, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que confesarlo, tenemos que orar y pedirle a Dios, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la sangre de Jesucristo sigue teniendo el valor no solamente de perdonar pecados pasados, el pecado original, los pecados antes de ser salvos, pero aún los pecados después que somos salvos, como quisiéramos ser perfectos, pero no lo alcanzamos. Pero cuando le fallamos, entonces podemos orar a Dios y pedirle perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, así que el pecado es toda cosa mala, y Satanás fue el primero que pecó. En la humanidad fue Adán y Eva, y de allí todos somos pecadores, pero Cristo vino para cargar nuestro pecado, porque nosotros no lo podíamos arreglar, y ahora tenemos estos preciosos recursos del perdón de Dios, que Dios lo puede olvidar, alejarnos, perdonarnos, e incluso los pecados que cometamos, todavía Dios tiene un recurso, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo va usted, o ha usted recibido, reconocido el sacrificio de Cristo para usted, en favor de usted de arreglar su pecado? Recuerde que si usted muere en sus pecados, no estará en la gloria, estará en la condenación eterna. Le animamos que reflexione y reconozca que es un pecador necesitado y que Cristo es el único que le puede salvar por haber muerto por usted. Muy bien, queremos que usted recuerde que este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, también los sábados después de mediodía, el noticiero de mediodía, y en otros horarios, en las mañanas, muy temprano, usted lo puede encontrar. No deje de verlo o recomendarlo para alguien que lo necesite. Toda persona que no ha confiado en Cristo necesita oír cómo ser salvo. Así que, para concluir, le agradecemos el haber estado con nosotros, y además le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2017. Disfrute, para concluir, un canto con un mensaje bíblico.